Ya inicia Zona 8, Tertulias y más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Zona 8, la experiencia informativa que realmente importa. Quedan con ustedes nuestros panelistas. Panamá de mis amores, tengan todos buenos días. Bienvenidos a esta emisión de Zona 8, Tertulias y más aquí en Radio Hogar. Eduardo Soto les da la bienvenida en compañía de Pastora Portugal, Rubén Polanco, que está en la plataforma digital, Arsenio Samaniego nos acompaña a los controles y Patricia Ocando Camino en la producción. Recordándoles que estamos en la semana final de este mes de aniversario de Radio Hogar y recordándoles que este viernes tendremos una programación especial durante todo el día dedicada a la recolección de fondos para Radio Hogar, porque Radio Hogar depende de ti, de lo que puedas aportar, de lo que puedas ayudar para que esta labor de evangelización, pero también de creación de ciudadanía y de defensa de la democracia sea posible. No podemos seguir si tú no nos apoyas. Por este mes de aniversario vamos a orar. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita. Amén. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. ¿Cuál es tu sueño? Cuando sea grande, quiero ser un gran ingeniero. Cuando sea grande, quiero ser veterinaria. Cuando sea grande, quiero ser violinista profesional. Soñar es el primer paso. Ahorrar, el siguiente. Enseña a tus hijos el valor de creer en sí mismos, abriendo una cuenta de ahorro Mi Futuro Banconal. Porque más que ahorrar, es crecer. Banco Nacional de Panamá. Grande como tú. Siga con nosotros en más de Zona 8, Tertulias y más. El invitado tiene la palabra. Despertar Empresarial, espacio dedicado a promover el emprendimiento. Les cuento que a los emprendedores les va a gustar este sitio del señor Julián Gaita González. Es el señor que se dedica a aconsejar a vendedores, emprendedores, todos los que quieren hacer un negocio. Desde vender un chicle hasta vender una casa, un auto, una cosa que vale mucha plata. Él dice que cualquiera puede vendernos algo, pero pocos logran que lo recordemos. Que un vendedor promedio busca cerrar una venta, que un vendedor inolvidable busca abrir una relación. Y eso se nota en los pequeños detalles, dice. Es cómo escucha, cómo hace sentir al cliente y cómo cumple lo que él promete. Y da algunos consejitos. Por ejemplo, escucha con interés genuino. No se trata de oír, sino de escuchar, de entender lo que el cliente realmente necesita. 2. Crear momentos memorables, una sonrisa, una historia, un gesto inesperado. Eso queda grabado. Hacer sentir importante al cliente. La gente olvida lo que compró, pero no cómo lo hiciste sentir. Y eso vale para todos, dice Julián Gaita González. Desde el que te vende el chicle ahí en la calle, las flores, las empanadas, lo que sea en la calle, hasta el que te vende un edificio, un auto de lujo. Tengan un excelente día. Despertar Empresarial, espacio dedicado a promover el emprendimiento. El invitado tiene la palabra. Saludos, tenemos un invitado muy especial hoy.
Él es Denis Chávez. Se trata de un magíster en Historia de Panamá y América, además de licenciado en Derecho y Ciencias Políticas. En esta semana, víspera de las fiestas patrias, vamos a conversar un poco de eso, de historia de Panamá y cómo nos hemos fraguado en estos 122 años de historia republicana y los 80 anteriores de nuestra independencia de España y salto inmediato a las garras, no sé si a las garras o a los brazos de los colombianos. Cómo eso nos ha definido, porque para entendernos hoy tendríamos que ver hacia atrás un poquito y poder ver el camino que hemos recorrido, profesor Denis. Gracias por su comparecencia hoy aquí, por estar con nosotros y con poner a disposición de la audiencia de Radio Hogar todos sus conocimientos y sus estudios. La pregunta que le hago inicialmente, Panamá, cuando decide primero independizarse de España y luego separarse de Colombia, ¿lo hace libre de prejuicios o de miedos? ¿Lo hace consciente y con toda la información en sus manos o fueron saltos precipitados? Sí, bueno, en primer lugar, buenos días a todos y gracias por la invitación a este importante programa de Radio Hogar. Creo, como dice usted, en estos días de llamado Mes de la Patria, deberíamos, más que rememorar datos de historia, es reflexionar sobre nuestro pasado histórico y cómo eso nos ayuda a entender el presente, sí, y también vislumbrar el futuro. En la primera independencia, la de 1821, ante España, estamos hablando de una ruptura de 320 años de colonialismo español, donde Panamá era una colonia, convertida en una colonia al servicio de los intereses de España. 320 años, más de 3 siglos. Uno se acomoda, ¿verdad? Uno se acostumbra a eso. Sí, claro que sí. Ahora bien, la independencia de 1821 se da en el marco de una dirigencia que comúnmente se le llama próceres, que al principio no pensaban en la independencia. Desde 1810 hasta 1825, esos 15 años, es el proceso de independencia de la mayoría de las colonias españolas en Hispanoamérica. Sin embargo, Panamá se viene a independizar ya al final de ese periodo, sí, en 1821, porque nuestra élite criolla, es decir, comerciantes, terratenientes de aquella época, estaban conformes con la unión con España. Mientras España le diera libertades comerciales, le diera respuesta a algunas solicitudes, estaban conformes. Incluso en 1815, cuando el rey Fernando VII regresó al trono, al poder después de la invasión francesa, acá en Panamá hubo hasta recolecta de dinero para enviarle en solidaridad al rey Fernando VII. Incluso se nos declaró con el título de fiel. ¿Así? Sí, de realista. Entonces, cuando esta élite criolla piensa en la independencia, es porque ya se habían agotado todas las libertades que la corona española le había dado, ya no le daba respuesta. Además de eso, el ejército español estaba siendo derrotado en muchos lugares, en muchas colonias, y se da un hecho curioso. Por eso que no hay derramamiento de sangre. Y el hecho curioso es que el segundo en el mando del ejército español era un panameño de Veraguas, el militar José de Fábrega, y el jefe del ejército español se retira con una parte del ejército a Ecuador a enfrentar a los independentistas ecuatorianos y queda encargado del ejército, de lo que quedaba del ejército español, el panameño José de Fábrega. Y obviamente que él era parte de la élite criolla y se puso en acuerdo con el resto de los criollos y pasó de jefe del ejército español a jefe de la independencia y a primer jefe del Istmo de Panamá, okay, independizado. Y por eso no se dio derramamiento de sangre,
Pero lo que ocurre es que el ejército español fue disuelto, incluso de diversas maneras. Algunos hablan de sobornos, de sobornos, que el dinero vino de la iglesia. Que el dinero vino, sí, de sectores de la iglesia. A propósito, muchos criollos de aquella época hacían carrera militar y carrera también religiosa. Podían estudiar, salir, etcétera. Pero el hecho de que la independencia nuestra se diera sin derramamiento de sangre, sin ejércitos independentistas, nos trajo una consecuencia. Y la consecuencia fue que una vez independiente, entonces no teníamos ejército que defendiera la independencia. Entonces, incluso el señor Juan de la Cruz Murgión, que era el jefe militar que estaba en Ecuador, amenazó con regresar a Panamá y tomarse a Panamá nuevamente. Entonces, ahí nace la idea de que Panamá, como Estado independiente, no podía sobrevivir. Teníamos que unirnos a otro Estado. A la Gran Colombia. No, ya era una dependencia psicológica. Y debo decirle que la unión a Colombia no era la única opción. ¿Cuál era la otra? La otra opción más fuerte, hubo varias opciones. Morazán, tal vez. Pero no, la opción más fuerte fue Perú. Porque Panamá, como colonia española, estuvo vinculada a Lima, Perú, por más de 200 años. Es cierto. Desde las ferias de Portobelo, desde las ferias de Nombre de Dios y Portobelo. Sí. Incluso cuando se eliminaron las ferias de Portobelo, Panamá quedó en una crisis económica y dependíamos de un impuesto que se llamaba el situado, que venía de Lima, Perú, para pagarle al ejército español, y eso dinamizaba la economía. Entonces nosotros teníamos más razones para unirnos al Perú que a Colombia. Pero el tema de Colombia es que de mediados del siglo XVIII, Panamá deja de ser parte del virreinato del Perú y pasa a ser miembro del virreinato de Nueva Granada, cuya sede estaba en Bogotá. Entonces teníamos unos 70 años de ser miembro de ese virreinato, aunque algunos historiadores plantean que aunque éramos miembros de ese virreinato, teníamos una especie de autonomía. Pero bueno, el caso de Colombia es que Colombia se acababa de independizar, de conformar como república, y además el presidente de Colombia no era nada menos que el libertador Simón Bolívar. Entonces todo eso jugó un papel. Obviamente que prevaleció la tesis de unión a Colombia. Con la unión a Colombia resolvíamos el ejército que tenía que defender la independencia. Con la unión a Colombia resolvíamos el problema económico, porque la crisis económica que teníamos para algunos era insuficiente para mantener un Estado independiente. Y por otro lado, el carisma, la figura fuerte de Simón Bolívar jugaba un papel. Y debo aclarar que Panamá se unió a Colombia, no se unió a la Colombia de hoy. Claro. Se unió a un proyecto de Bolívar que algunos historiadores le llaman la Gran Colombia. La Gran Colombia porque era, en ese momento, el Estado colombiano era lo que es Colombia hoy, más Venezuela, Ecuador, y ahora se le sumaba Panamá. Y era un proyecto de formar una confederación suramericana. E incluso el mismo Bolívar decía, como las 13 colonias inglesas que se independizaron en el norte hicieron una unión, ¿por qué nosotros acá en el sur no hacemos lo mismo? Y era un proyecto. Obviamente que ese proyecto fracasó en 1830. Fracasó por las divisiones internas, la muerte del mismo Simón Bolívar, y Panamá, Venezuela y Ecuador desde el 1830 quedaron independientes. Pero Panamá siguió hasta 1903. Como un apéndice. Pero inicialmente, obviamente, esa unión tenía que ver con factores objetivos, el tema militar, el tema económico, pero al mismo tiempo era una decisión que nos unía a un proyecto bolivariano que lamentablemente fracasó y que hoy todavía tiene vigencia. La pregunta sigue siendo esa, si nos realmente respondíamos ideológicamente a un proyecto, o fue el miedo a que nos volviéramos a que nos arrastraran otra vez hacia la corona por la fuerza, lo que nos mueve a unirnos. Yo creo que más bien fue el miedo y también los intereses de quienes dirigían la independencia.
los intereses económicos. Porque debo decirle que cuando usted analiza el acta de independencia del 28 de noviembre de 1821, usted no va a encontrar ningún artículo, ninguna cláusula que hable de los postulados de la Revolución Francesa que se acaba de dar, de libertad, confraternidad, igualdad, ni abolición de la esclavitud, ni eliminación de la servidumbre, nada de eso. Ahí, en esa acta de independencia, lo que está plasmado son incluso los intereses de quienes dirigieron la independencia en ese momento, que era la clase criolla. Obviamente que tenían las mejores condiciones, tenían los poderes económicos, habían estudiado, eran gente capaz, tenían contactos, etcétera, pero más bien pudo, para mí, los intereses, porque esa acta los retrata. Es más, hay un artículo de esa acta, creo que si más no recuerdo, el artículo 9, que decía que cuando existiera contradicción entre la Constitución colombiana, la Constitución republicana colombiana, con los reglamentos de comercio de Panamá, debería prevalecer los reglamentos de comercio. Y nosotros sabemos como abogados que eso es imposible. No puede haber un reglamento, una ley ordinaria por encima de la Constitución, pero ahí retrataban, ellos querían autonomía económica para, obviamente, explotar la posición geográfica. Que eso sí lo tuvieron claro los grupos, las élites. Siempre asociaron los proyectos políticos a la posibilidad de explotar la posición geográfica de Panamá. Sí, es algo que traíamos en la sangre. Sí, lo teníamos. Yo le comentaba hace un momento, antes de entrar al programa, que la esclavitud de la población negra siguió después de la independencia. Toda la estructura social, profe. Y toda la estructura social. Toda la estructura social hasta 1851, que se aprueba una ley de abolición de la esclavitud para ponerla en práctica en el 52. Es más, cuando nosotros hubo un intento de separación en 1840-41, dirigido por Tomás Herrera, producto de una crisis, de una guerra civil. El siglo XIX en Colombia fue un siglo de guerras civiles, de inestabilidad política y constitucional. Bueno, Colombia siempre. Sí, y todavía. Entonces, aquí se llegó a aprobar una constitución política, la constitución de 1841. Pero esa constitución, que era parte de la época, el concepto de democracia de esa época era un concepto de democracia muy restringido. Por ejemplo, no eran ciudadanas las mujeres, obviamente. Bueno, las mujeres hasta mitad del siglo XX. Así es. No eran ciudadanos, obviamente, los esclavos, ni los servidumbres, ni los analfabetas, ni los que no comprobaran que tenían un ingreso. Es decir, los desempleados de aquella época no eran ciudadanos. Y para ser candidato a un puesto público tenías que ser dueño de una cantidad de bienes. O sea, tenías que ser dueño para ser senador, para ser representante. Es decir, era un concepto de democracia sumamente restringido. Solo para propietarios y rentistas. Más bien no parecía democracia. Un grupo minoritario, pero ese era el concepto de democracia que prevalecía en aquel tiempo. Ahora, no éramos los únicos. No, era parte de aquella mentalidad de aquella época. De aquellos tiempos, de la mentalidad. Pero bueno, luego eso se fue. Una pregunta, profesor. ¿Por qué usted cree que Estados Unidos pudo hacerlo, unir sus colonias o sus colonias ya independientes, convertirlas en un estado grande, poderoso, y América Latina no pudo? Sí, bueno, eso tiene que ver con vamos a decir, con las diferencias históricas desde los propios orígenes de la colonización. ¿Quiénes colonizaron en el norte? Aunque vinieron mucho después de los colonos españoles y europeos a la América hispana, pero ¿quiénes colonizaron el norte? Generalmente perseguidos por sus ideas políticas y religiosas de Europa. Cuando a alguien lo persiguen por ideas religiosas o políticas, o por sus ideas, y se va a otro lugar, va con la idea de establecerse de manera permanente, de estar ahí, echar raíces.
Y todo lo que haga va a ser en beneficio de esa región, de ese lugar donde está. Protegerse. Sí, protegerse. Mientras que acá la historia de la colonización española es otra. Recordemos que Cristóbal Colón llegó incluso equivocado a América. Él iba para las islas de las especies, para las Indias, pero cuando los colonos españoles y europeos se dieron cuenta que aquí había riquezas como oro, plata y otros metales preciosos, decidieron seguir buscando las islas de las especies, o buscar las especies, pero explotar el oro y la riqueza natural. Entonces se dedicaron a conquistar, a colonizar, y generalmente el colono no estaba aquí radicado para echar raíces, sino para hacer una fortuna y regresar. Si a eso le suma la política de España como potencia colonial, España practicó un monopolio feroz, le prohibía a sus colonias producir lo que ellos traían de Europa. Si ellos traían aceite, entonces le prohibían a sus colonias producir aceite, le prohibían, y eso generó el contrabando. El contrabando en aquella época era una forma, es igual, ilegal que hoy, pero era una forma de eludir el monopolio comercial. De la corona. Sí, de la corona española. Entonces, para resumir esto que estoy explicando de manera muy esquemática, cuando nosotros llegamos a la independencia, Estados Unidos, acuérdense que se independizó en 1776. Y acá las colonias españolas entre 1810 y 1825. Es decir, ya nos llevaban casi medio siglo de diferencia. Pero más allá del tiempo, de los años, es que las colonias norteamericanas, cuando se independizaron, tenían prácticamente independencia económica. Lo que le faltaba era independencia política. En el caso de las colonias españolas era al revés. Desde el punto de vista económico, nosotros teníamos una dependencia terrible, ya no solamente de España, sino de otros países europeos. Ya tenía muchas colonias endeudadas. Entonces, obviamente, que con la independencia nosotros ya teníamos una dependencia económica, y ustedes saben que la dependencia económica trae dependencia política. Entonces, cuando se independizan las colonias del norte, tenían más criterios. Ahora, no fue fácil la unión en el norte. Ellos se pasaron buenos años. Se mataron después de eso. Estamos hablando del 76 fue la independencia, y hasta 1787 es que aprueban la primera constitución, donde prevaleció la tesis de la unión, porque había estados que planteaban que cada colonia fundara una república aparte. Es más, muchos pensaban que eso es lo que iba a ocurrir, pero prevaleció la tesis de la unión. Y no olvidemos que después, lo que usted señala, en el siglo XIX, 1861, 1865, hubo una guerra, pero terrible, entre el norte de Estados Unidos y el sur esclavista de los Estados Unidos, que la gente en aquella época, los medios de comunicación, apostaban a que Estados Unidos iba a terminar dividido en varias repúblicas, que la unión hasta ahí llegaba. Y bueno, la guerra al final sirvió para fortalecer la unión, y abolieron la esclavitud formalmente, aunque después hubo un periodo de discriminación racial muy, muy duro, con Abraham Lincoln en 1865. Pero yo diría que esto tiene que ver con diferencias históricas y con, vamos a decir, con la mentalidad de quienes dirigen, porque debo decir que acá en América Hispana, el proyecto de Bolívar de unificación recibió la resistencia de los grupos económicos dominantes en cada república. Estos grupos, pequeños grupos dominantes económicamente, veían un peligro, la unión era un peligro para sus intereses económicos, y no eran capaces de ver con luces largas, con visión más allá, que al contrario, podíamos tener una unión, y al mismo tiempo ellos como grupos económicos también podían beneficiarse, pero tuvieron una mira muy corta, prefirieron quedar siendo dominantes en repúblicas separadas o en republiquitas separadas, que pensar
en grandes propósitos de una unión suramericana. Que todavía prevalece ese pensamiento en intra y extra, ¿no? Dentro de los países y como Unión Latinoamericana también. Exactamente. Yo creo que aquellas ideas de Bolívar, estamos hablando que en aquel momento, y le voy a decir, Bolívar era un criollo venezolano. Tenía haciendas, tenía esclavos, pero él los liberó. Pero además de ser un criollo, de parte de los grupos económicos dominantes, Bolívar, la diferencia es que pensó más allá de su clase social y pensó más allá de sus tiempos. Lamentablemente en esos tiempos teníamos un dirigente, un estadista, pero los pueblos no estaban preparados, sobre todo los grupos dirigentes no estaban preparados, y eso sigue prevaleciendo en nuestros días. Claro, sí. Claro. Profesor Denis Chávez, él es profesor de Geografía e Historia, pero también es abogado y está aquí con nosotros hablándonos un poco de nuestras raíces para entender cómo somos y cómo podemos ser, porque si no vemos el pasado no entendemos el presente ni diseñamos adecuadamente el futuro, nos ha dicho el profesor Chávez. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato con más aquí en Zona 8, Tertulias y Más, en vísperas de nuestras fiestas patrias. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y Más. Cuando ves las compuertas del canal, ¿en qué piensas? En turismo. En comercio. En todos los barcos que pasan. En puertas que se abren y dejan pasar mucho más que barcos. Dejan pasar el bienestar para todos. Son compuertas, sí, pero también abren paso al progreso, generando los aportes que permiten renovar los hospitales y que harán posibles nuevas y mejores escuelas. Esto es un hecho por los aportes de tu canal, Canal de Panamá. Mensaje de Monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, arzobispo de Panamá, por los 71 años de Radio Hogar. Demos gracias a Dios por este tesoro que tenemos en la iglesia y en la sociedad panameña. Gracias le damos al Señor por el camino recorrido y elevamos nuestra acción de gracias por todas aquellas personas, sacerdotes, laicos, profesionales de la radio y oyentes que han hecho posible esta historia compartida. Pero para seguir adelante necesitamos el apoyo de todos, sus oraciones sobre todo, pero también su patrocinio económico. No dejemos que Radio Hogar libre sola la batalla para continuar al aire. Te invitamos a hacer una donación, grande o pequeña, lo que puedas, para ayudar a mantener vivo este valioso instrumento de comunicación, de nacionalidad y de cultura. Gracias por ser parte de esta hermosa historia. Les bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Radio Hogar, la voz de tu iglesia. Siga con nosotros en Más de Zona 8, Tertulias y Más. Nos está acompañando el profesor Denis Chávez, él es magíster en Historia de Panamá y América y licenciado en Derecho y Ciencias Políticas. Profesor, ¿usted es profesor de Historia en la Universidad de Panamá? Sí, en el Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades. Hemos estado hablando de por qué y cómo nos fue en el siglo XIX durante estas gestas que nos dieron la libertad. Y una de las conclusiones a las que pudimos haber llegado es que lo principal que nos movió fue el miedo y lo segundo tal vez los intereses económicos de las clases dominantes de la época, que no necesariamente estaban pensando en independizarse de España, sino que buscando más su comodidad económica de los que dirigían, ¿no? Y que la estructura social que imperaba en la colonia se mantuvo después de la independencia. Llegamos a 1913 entonces con la misma estructura social. Habían gente dominante, habían siervos, habían empleados y desempleados y arrabales. Con este Panamá atomizado llegamos a 1903, sometidos por una Colombia que como que no nos quería mucho, ¿no? Nos tenían abandonaditos, digamos, la amante maltratada. Soto, pero también un concepto de democracia bien extraño, según me contó el profesor. Así era muy difícil también avanzar. Sí, muy restringido. Sí.
Sí, bueno, cuando llegamos a 1903, no solamente llegamos con acumulaciones de problemas, de insatisfacciones políticas y económicas en Panamá y en el resto de Colombia, sino que también llegamos a 1903 a un nuevo siglo, el siglo XX, y con cambios geopolíticos en el mundo, con cambios geopolíticos donde comenzaba a aflorar como una potencia importante en el mundo los propios Estados Unidos. Fíjense que los Estados Unidos, después de la guerra interna de secesión que tuvieron en los 60, Estados Unidos en 35 años o 36 años, no solamente se reconstruyeron después de la posguerra, sino que su economía se multiplicó vertiginosamente, al punto que ya en la década de los 90, de 1890, ya Estados Unidos se perfilaba como una potencia con intereses económicos más allá de sus fronteras. Estaban muy interesados en tener un dominio en el área del Caribe y Centroamérica, y para eso, y en otras áreas, y para eso necesitaban el canal. La relación de Panamá con Estados Unidos, los antecedentes de esas relaciones tienen que ver con el periodo que tuvimos unidos a Colombia. En 1846, Colombia, debo aclarar, Colombia en el siglo XIX cambió de varios nombres, y eso tiende a confundir cuando uno lee los libros de historia. Tuvo varios nombres, producto de la inestabilidad. En el 46 se llamaba República de Nueva Granada, y firmó un convenio con Estados Unidos, el Tratado Mayarino-Vidlac, y metió un artículo 35. Ese convenio era de amistad, comercio y navegación. Pero ese artículo, que hoy le llamaríamos un camarón legislativo, ese artículo 35 decía que Estados Unidos se comprometía a cuidar la soberanía de Colombia sobre Panamá, a cambio de que Estados Unidos le diera una serie de privilegios y prioridades por el uso de la ruta del canal. Y si en el futuro se construyó un canal, Estados Unidos tendría prioridad. Eso tuvo muchas consecuencias, porque si Estados Unidos se comprometió a proteger la soberanía de Colombia sobre Panamá, eso quiere decir que Colombia, el gobierno colombiano, tenía temor o se sentía con cierta incapacidad de proteger su soberanía en Panamá, y le dio ese derecho a una potencia extranjera. Estados Unidos en el 46, para que tengamos idea, estaba en pleno apogeo del expansionismo territorial. No solamente, bueno, ese apogeo, uno de los ejemplos fue la anexión de Texas, que era un territorio mexicano. Y en el 1846, Estados Unidos tuvo una guerra con México, del 46 al 48, México perdió esa guerra, y México perdió prácticamente la mitad de su territorio, no solamente Texas. Entonces, en medio de ese expansionismo, el gobierno de Nueva Granada le da ese derecho de intervención a los Estados Unidos. De 1846 a 1903, Estados Unidos tuvo ese derecho, y cada vez que en Panamá había algún intento de autonomía o alguien planteaba el término independencia, inmediatamente se sabía que había que enfrentar dos enemigos, el ejército de Bogotá y el ejército de los Estados Unidos, porque tenía derecho a intervenir. Fíjense, todo esto va creando el panorama para 1903. Pero, profesor, en el medio de esto, en los años 50 del siglo XIX, Panamá hace esta proclamación del Estado soberano, del Estado independiente, del Estado federal, que si no es una independencia total de Colombia, sí es una declaración de quiénes somos y por qué somos así. ¿O qué queremos ser, más bien? Sí. Ahora, los factores internos, sí. En 1855, del 55 al 85, 30 años, tuvimos la condición de Estado federal. Ahora, Panamá fue el primer Estado federal. Panamá obviamente era un departamento y provincia de Colombia con diferentes características, y
tuvimos el primer gobierno federal, pero después todos los demás, a nivel de toda Colombia, tuvo estados federales, sí. Ahora, teníamos autonomía federal, pero seguimos siendo parte de Colombia, nos regíamos por la Constitución Política Colombiana, podíamos tener una Constitución federal, un presidente nacional y un presidente del Estado federal. O sea, seguimos siendo de Colombia, pero teníamos cierta autonomía, que es lo que querían. El modelo gringo también. Al final es lo que querían también las élites panameñas. Okay. Pero en esos años, hasta 1903, también hubo una acumulación de problemas internos. Por ejemplo, en 1886 llega un nuevo gobierno a Colombia, otra vez vuelve a la denominación inicial y se hace llamar República de Colombia, pero adopta una constitución centralista colombiana, diferente a la constitución liberal federal. Y Panamá, todos los estados federales volvieron a ser departamentos, con gobernadores nombrados de a dedo por el presidente de turno. Pero el caso de Panamá se le dio la condición de un mero territorio, de un simple territorio. Esa condición la tuvimos del 86 al 94. Y eso creó un malestar político en las élites panameñas, tanto del Partido Liberal de oposición como del Partido Conservador en el gobierno, que no nos daban la misma categoría política que los otros departamentos. Luego, en el 94, se nos da la categoría de departamento, pero uno de los problemas internos que había en Panamá era que tanto liberales como conservadores se quejaban, sobre todo los conservadores que eran del partido del gobierno, se quejaban que para jefes políticos de Panamá, civiles y jefes militares, se tomaba en cuenta más a colombianos nacidos en otros departamentos y no los nacidos en Panamá. Entonces se sentía como una discriminación. Ninguneo. Sí, exactamente. Entonces todo eso fue creando, vamos a decir, malestares internos, objetivos. Si a eso nosotros le sumamos el fracaso del canal francés, los 10 años de trabajo, más o menos, del canal francés, fueron 10 años de actividad económica en Panamá. Pero cuando fracasa el canal francés, hay una especie de desesperanza económica, pero cuando se negocia el Tratado de Rangel, previo a la independencia, otra vez hay una especie de esperanza económica de explotar la posición geográfica. Pero bueno, el Tratado de Rangel fue rechazado por el Senado colombiano, ya se sabía de antemano que iba a ser rechazado, pero además de eso, si le sumamos la guerra de los 1000 días, 3 años de guerra, 1899 a 1902, o sea, nosotros despedimos el siglo XIX y le dimos la bienvenida al siglo XX en medio de una guerra civil. Una guerra civil colombiana donde Panamá participó, no solamente Colón y Panamá, sino el interior, precisamente con Victoriano, la figura de Victoriano Lorenzo, y esto, de manera que cuando llegamos al Tratado de Rangel, ya había una acumulación de malestares internos. Debo decirle que la guerra de los 1000 días terminó con un convenio conocido como la Paz de Wisconsin. Sí. Y cuando yo era estudiante siempre me preguntaba, ¿por qué tiene ese nombre? ¿Por qué Wisconsin? Sí, ¿por qué Wisconsin? Y obviamente me informé que era que el cónsul, el representante del gobierno de Estados Unidos, se brindó de mediador entre los liberales y los conservadores para que firmaran la paz definitiva. Y esa paz definitiva los invitó que pasaran a negociar eso a bordo del buque de guerra de Wisconsin que tenía Estados Unidos cerca de nuestras costas. Ya entendí. Entonces, pero no solamente es el nombre, sino que el representante del gobierno de Estados Unidos metió una cláusula que no tenía nada que ver con la paz de ambos partidos, sino metió una cláusula que dice que si Colombia volvía, una vez Colombia volvía a la regularidad, a la normalidad, se debería negociar inmediatamente un tratado sobre el canal. Y ese es el Tratado de Rangel,
que se negoció en pocos meses. En 1903, ya en marzo, ya teníamos ese tratado, el Errand-Hay, ampliamente favorable a Estados Unidos y que provocó una discusión pública en Colombia y en Panamá. Gente en contra de ese tratado y gente a favor en Panamá y en Colombia. Y con ese tratado, uno de los críticos, hubo varios críticos, pero uno de los más críticos fue Belisario Porras. Sí, señor. Que catalogó ese tratado como la venta del istmo. Es decir, con ese tratado él planteaba que le estábamos entregando el departamento de Panamá a los Estados Unidos. Bueno, ya para, vamos a decir, para junio, ya se sabía que cuando el Senado colombiano se reuniera en agosto de 1903, el tratado iba a ser rechazado. Y desde allá comenzaron las conspiraciones. Las conspiraciones entre la parte estadounidense y la parte panameña. Obviamente que aquí entró a jugar, vamos a decir, entró a jugar intereses extranjeros, intereses externos de Estados Unidos, y también habría que considerar el malestar interno. Los Estados Unidos sabían que había un malestar interno. Sí. Y que había un grupo que planteaba que la única opción que quedaba era la independencia, porque la guerra de los 1000 días la ganaron los conservadores. Había una esperanza que si ganaba la guerra los liberales, iba a haber otra vez un gobierno autónomo federal. Entonces, los estadounidenses, sabiendo que había un malestar interno, obviamente, y que ellos tenían intereses de controlar el canal, inmediatamente pusieron en práctica toda una conspiración. Y en esa conspiración, para la independencia del 3 de noviembre, no solamente participa el gobierno de Estados Unidos, sino que participan, vamos a decir, ciudadanos de Estados Unidos. Uno de esos ciudadanos particulares, uno de esos ciudadanos es precisamente un señor, un abogado famoso de aquella época, Nelson Cromwell. Nelson Cromwell era un abogado de la firma Sullivan Cromwell, una firma de abogados famosa, y ellos, fíjense que ellos habían comprado gran parte de las acciones de la compañía nueva del canal francés, que se había formado en los 90 para ver si podían salvar la inversión que habían hecho en los 80. Y habían comprado acciones, obviamente baratas, y obviamente el interés de Nelson Cromwell y Philip Bunau Varilla, que es otro personaje extranjero que entra en juego en la independencia, más allá, no tenían el interés de la independencia de Panamá. Lo que le tenían interés era que los accionistas, entre ellos siendo accionistas mayoritarios, recobraran el dinero. No solamente recobraran, sino que tuvieran una suma mucho mayor. Aumentar. Mucho mayor. Y fueron los 40 millones. Fíjense que en el tratado... Todo es plata en este país, vaya. En el tratado Hay Bunau Varilla, que fue el tratado casado con el apoyo de Estados Unidos a la independencia, en ese tratado a Panamá, al Estado de Panamá, que es el dueño del recurso natural, donde se iba a seguir construyendo el canal, le dieron, acordaron 10 millones de indemnización. Y a la compañía nueva del canal francés, más la gente que tenía interés en la compañía del ferrocarril, le dieron 40 millones. Es decir, 4 veces más que el Estado, para que veamos las dimensiones. Wow. Sí, nos sigue ocurriendo eso. Entonces, nada lejano de la realidad. Sí, en la independencia no se puede negar que hubo intereses y decisiones determinantes de los Estados Unidos en la independencia. Tampoco podemos negar que hubo factores internos, que había malestares internos. Pero la intervención de los Estados Unidos no debemos negar que fue determinante. Sí. Incluso, fíjense que la decisión de trasladar a los coroneles Tovar y Amaya, que eran jefes colombianos que habían llegado con un ejército a Colón grande, de trasladarlos solo en el tren, sin el ejército, esa decisión obviamente al final la tomaron los estadounidenses jefes de la compañía del ferrocarril. Y era parte de la idea
de que cuando esos coroneles llegaban allá, hoy iban a ser apresados. Claro. Y la decisión de que el ejército que estaba en Colón se retirara el 5 de noviembre para Colombia, con el coronel Eliseo Torres, también ahí tuvo una participación activa Estados Unidos, porque Estados Unidos tenía una cantidad de barcos de guerra estacionados, habían llegado. Como está pasando con Venezuela ahora. Sí, bueno. Pero creo que la participación de los Estados Unidos en la independencia trajo consecuencias al Estado panameño. Claro. Le trajo consecuencias a Panamá, que incluso todavía estamos viviendo esas consecuencias. Vamos a tener que hacer una pausa, Arsenio. Vamos a la pausa y volvemos enseguida para la parte final de Zona 8. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. Participa y gana con nuestro Yapi Hours. De lunes a viernes, en la buena hora, en la calle, con un ganador semanal. Participa y celebra con nosotros el cumpleaños de Radio Hogar. 71 años siendo tu voz. Cuando ves las compuertas del canal, ¿en qué piensas? ¿En turismo? En comercio. En todos los barcos que pasan. En puertas que se abren y dejan pasar mucho más que barcos. Dejan pasar el bienestar para todos. Son compuertas, sí, pero también abren paso al progreso, generando los aportes que permiten renovar los hospitales y que harán posibles nuevas y mejores escuelas. Esto es un hecho por los aportes de tu canal, Canal de Panamá. Siga con nosotros en más de Zona 8, Tertulias y más. Profesor, vamos a continuar con usted. Hay un aspecto que quisiera que redondeara para el final del programa. Si las estructuras sociales, más que en la práctica, también en la psicología del pueblo, se mantuvieron después de estas gestas, tanto la del 1821 como 1903, si nuestro pensamiento no cambió mucho en cuanto a la gobernanza, por un lado eso, y por otro, siempre todo se movía. Creo que así es en todos los cambios históricos también. Se mueven por los intereses de las élites. Muy pocas veces la historia cambia de abajo hacia arriba. Siempre hay una élite que mueve la rueda. ¿Cuál podría ser de aquí en adelante entonces el futuro de Panamá si se han mantenido esos esquemas mentales que tenemos los panameños, dependiendo de otros, normalmente un país extranjero, o dependiendo de fuerzas extranjeras, y si no nos consideramos nosotros capaces de ser el protagonista del cambio? Sí, creo que para que Panamá inicie una nueva fase, debemos tener en cuenta las lecciones del pasado. Panamá necesita, en medio de los cambios geopolíticos que hay en el mundo, Panamá necesita volver a tener una política exterior independiente. Si en algún momento la tuvimos, volver a tenerla, a tener una política multilateral, de tener relaciones con todo el mundo. Es más, los panameños deberíamos pensar en que Panamá necesita declararse como un país neutral, no solamente el canal, porque la neutralidad en un país chico como el nuestro, un país que tiene una posición geográfica privilegiada más allá del canal, a nosotros nos conviene declararnos como un país neutral y no estar con uno u otro bando, con una u otra potencia. Al contrario, Panamá como país neutral estaría en libertad de tener relaciones con todas las potencias, con todos los países del mundo, y no estar sojuzgado, subordinado a la política exterior de una potencia. Por ejemplo, nos parece que con una política, con un país neutral, Panamá, en vez de estar
metiéndose en aventuras guerreristas o grupos guerreristas, Panamá debería estar luchando por la paz. La paz es lo que nos conviene a nosotros. Creo que ese es un debate que hay que hacer en Panamá. Hace unos años atrás, los vecinos de Costa Rica discutieron esto y le agregaron un artículo a la Constitución costarricense declarando a Costa Rica neutral. Ahora, hay que ver si en la práctica los gobiernos practican esa neutralidad, porque puede estar en una Constitución, pero luego, por la vía de los hechos, declaramos una política que no es neutral. Creo que esta es una de las claves, y la otra es pensar que Panamá tiene una posición envidiable, en este caso la posición geográfica, para explotarla de manera integral. La posición geográfica de Panamá no es el canal. Miren que el canal, el canal, bueno, fue construido y luego mantenido por nosotros y ampliado. Pero la posición geográfica no. Claro. La posición geográfica nadie nos la puede quitar, ni amenazar que nos van a quitar la posición geográfica. El canal ya nos están amenazando que quieren quitarnos. Yo creo que en Panamá debemos aprovechar estas fiestas patrias, estas conmemoraciones, para revisar la necesidad de un nuevo diálogo nacional. Un nuevo diálogo nacional sobre el proyecto de país. No que quiera un solo sector, sino un proyecto de país donde todos los sectores sociales nos veamos representados. ¿Y eso es posible? La verdad es que no estoy seguro si sea posible. Sé que es muy difícil por los intereses creados, pero por lo menos hay que hacer el planteamiento, hay que crear conciencia de que el futuro de Panamá está en la medida de que a través de un diálogo nacional se pueda reconstruir el país. Una pregunta, profesor. Estas generaciones nuestras de hoy, no solo Panamá, el mundo entero, nuestros jóvenes de hoy, la historia no es algo que les preocupe mucho. Ellos viven el aquí y el ahora, más sensorial, muy poco dado a la reflexión histórica y mucho menos a pensar en el mañana. El hoy es lo importante, gozárselo al máximo, disfrutarlo al máximo. ¿Es posible un mañana con una generación así? ¿Qué nos queda hacer a los que tal vez teníamos que hacer algo y no lo hicimos? ¿Y qué le queda a Panamá y al resto del mundo con lo que viene encima? Hoy es 29 de octubre, hace 2 días, el lunes 27 de octubre, se conmemoró el Día del Estudiante. Así es. El Día del Estudiante. Creo que el joven de hoy debe tener conciencia, o debemos inculcarle la conciencia que los jóvenes de hoy son herederos del esfuerzo de varias generaciones anteriores. La generación de ahora ha recibido el legado de un canal y ampliado, ha recibido el legado de un país sin colonia extranjera en el centro de su territorio, ha recibido un país sin aquella cantidad de bases militares, aunque ahora, bueno, tenemos presencia militar, pero ha recibido un país distinto, producto del esfuerzo de las juventudes anteriores. Entonces, si tú eres joven y has recibido ese legado, el deber que tienes es defender ese legado, no dejártelo arrebatar, al contrario, apropiarse, empoderarse de ese legado y desarrollarlo. Ahora, hoy día los jóvenes viven una sociedad más compleja que la que a nosotros nos tocó vivir. Hoy día los jóvenes viven bajo el influjo de la tecnología digital, el mundo virtual, las apariencias virtuales, incluso viven en un presentismo que no les interesa el pasado ni tampoco el futuro, porque a eso les conviene los grandes intereses mundiales que hay, que la gente nada más viva el presente y no le preocupe más nada. Creo que los jóvenes de hoy tienen la obligación
de tomar conciencia de que tienen que prepararse mejor para ser mejores ciudadanos nacionales y mejores ciudadanos globales, y que además tienen que defender el legado que han recibido. Profesor, hablando de los jóvenes, ¿cree usted que deberían pues fortalecer más lo que son las enseñanzas de historia en las escuelas? Sí, por supuesto. La historia no es una asignatura solo para aprender fechas históricas y personajes, o para aprenderse una cantidad de datos. La enseñanza de la historia sirve para al mismo tiempo fomentar otros aprendizajes. Sirve, por ejemplo, para fomentar un pensamiento propio, un pensamiento autónomo, tener capacidad de análisis. Cuando analizamos hechos históricos, es un ejercicio que hacen los estudiantes, tener capacidad de análisis para aprender valores como la solidaridad, como el patriotismo, el nacionalismo, el respeto. Es decir, la historia es necesaria hoy día para que el estudiante, para la formación integral del estudiante. Yo creo que hoy día, yo lo digo como profesor universitario, hoy día las universidades no solamente debemos limitarnos a egresar anualmente cientos de egresados, de profesionales. Yo creo que nosotros estamos obligados, además de graduar profesionales que sepan de la última técnica en su especialidad, nosotros estamos obligados hoy a formar ciudadanos activos, participativos, conscientes de la realidad. De nada sirve tener un buen profesional que nada más sepa de su especialidad si es incapaz de analizar la realidad que le rodea, o si es indiferente y no le importa lo que ocurre en su país o en el mundo. Creo que el recurso humano que necesitamos es que al mismo tiempo ser un buen profesional, ser un excelente ciudadano. Hemos llegado de esta forma al final de Zona 8, Tertulias y más, agradeciendo al profesor Denis Chávez. Él es catedrático universitario en la rama de historia, pero también es abogado. O sea, nos está hablando también desde este pensamiento del derecho y las ciencias políticas sobre lo que hemos sido, lo que somos y lo que debemos ser. Ya lo tenemos anotado como fuente permanente para consultas, sobre todo en este tema del Panamá que fuimos y el que tenemos que ser para poder trabajar esta construcción del edificio enorme que es Panamá. Eduardo Soto se despide en compañía de Pastora Portugal, Rubén Polanco, que hoy ha estado calladito, Patricia Ocando Camino en la producción y Arsenio Samaniego en controles, que nos dice qué nos tiene para esta tarde en La Rocola. Este miércoles en La Rocola celebramos contigo nuestro aniversario, disfrutando de los grandes éxitos de tus artistas favoritos. Acompáñanos en nuestro especial de fin de mes en La Rocola desde las 2 de la tarde, solo en Radio Hogar. 71 años, tu voz, nuestra misión. Michael Jackson. Eso me da miedo. Óigame, me está metiendo un gol ahí con esta canción. Óigame, ya está listo el padre Alfredo Uzcategui para el programa Ríos de Agua Viva, el espacio de catequesis diario que lo hace desde la parroquia de Santa Ana, allá en el Arrabal, hoy que hemos estado hablando de liberales. Gracias al padre Alfredo por toda esta semana que nos ha estado acompañando en Ríos de Agua Viva. Será hasta mañana. Tenemos mañana un programa muy especial. Vamos a analizar el futuro de América Latina en esta nueva manera de hacer comercio y de economía que ha roto todos los patrones gracias al señor del cabello anaranjado, Donald Trump. Nos vemos mañana. No quisiera pensar que todo lo perdí. Hasta aquí, Zona 8, Tertulias y más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Les esperamos en la próxima edición de Zona 8, Tertulias y más.